Pensé que ese viaje sería una entrega más de rutina, de esas que uno hace con el piloto automático, ¿sabes? Yo, Martín Valenzuela, un trailero sonorense de corazón, o sea, un camionero apasionado por mi tierra, ya había visto de todo en las carreteras de México. Pero lo que me esperaba en Ciudad Juárez, la famosa Frontera Brava, era algo que ni en mis peores pesadillas podría imaginar. El asfalto allí, mi amigo, no llora, grita, y el aire huele a peligro. Pero fue allí, en medio de la oscuridad que te abraza como un rebozo viejo, donde mi fe en la guadalupana, esa que llevo en el pecho y en el camión, me hizo plantar una semilla de esperanza. Siempre fui un hombre de carretera. La cabina del camión era mi casa, mi oficina, mi confesionario. Crecí en Sonora. Aprendí temprano que la vida te pone a prueba, pero nunca te tumba del todo si tienes fe. Ya pasé por muchas cosas, apuros financieros, pérdidas, ese equipaje que todos cargamos, pero la fe, esa siempre fue mi combustible, mi mapa, y fue ella la que me lanzó de cabeza a la aventura más loca de mi vida. Yo no lo sabía, pero esa entrega en Juárez no era solo sobre llevar carga, era sobre llevar luz. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, necesito pedirte algo que puede cambiar el juego para ti. Fíjate, más del 70% de las personas que ven mis videos y leen mis relatos simplemente no están suscritas al canal. Es neta, te estás perdiendo la oportunidad de recibir más historias como esta que pueden darte un chile en la vida, inspirarte a seguir adelante. No te me rajes, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Ven a formar parte de nuestra comunidad, donde cada relato es un faro y cada lección un tesoro. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una historia de trailero. Es la prueba de que un acto de fe, un simple granito de arena, puede convertirse en una ola gigante, tocando almas y transformando la percepción de las personas, incluso en un lugar que parece haber sido olvidado por los dioses. El cambio, mi amigo, comienza con la decisión de actuar, de no acobardarse. Entonces, ponte el cinturón que nos vamos pa' la carretera ahora. Llegué a Ciudad Juárez al final de la tarde de aquel 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. El sol se despedía con un tono de alerta en el cielo, pintando todo de un rojo que me parecía más bien una advertencia. Las calles, llenas de baches como queso suizo, cada sacudida del camión reverberaba en mi alma. El aire era pesado, denso, parecía que podía cortarse con un machete, y esa sensación de ser observado por ojos que todo lo ven, era como si la ciudad tuviera 1000 ojos y ni un solo párpado. Allí, la justicia era un espejismo, un tequila en el desierto. Quienes mandaban eran las reglas de las sombras, el eco de la lucha diaria de tantos mexicanos y latinos que, como yo, buscan un lugar bajo el sol. Estacioné el Bruto en el patio de una transportista y el ruido del 1900 motor apagándose en el silencio de aquella tarde que se volvía noche fue casi un grito. Aquel día prometía ser una jornada de fe, pero yo aún no sabía cuán profunda sería. El patio estaba casi desierto, apenas algunos camiones fantasmagóricos bajo la luz tenue de un poste que apenas iluminaba el concreto agrietado. Bajé de la cabina sintiendo el peso de ese aire sofocante. Era como pisar un lugar olvidado por Dios. Automáticamente, mi mano buscó mi rosario, ese que siempre llevaba en el bolsillo, un escudo contra el mal de ojo. La Virgen de Guadalupe, en el retrovisor, parecía lanzarme una mirada dulce, un contraste rotundo con la dureza del ambiente. Empecé a descargar la mercancía, un trabajo manual y solitario. Cada caja que sacaba del camión era como si estuviera desempacando la propia ciudad, capa por capa, revelando el sufrimiento y la desesperanza que allí habitaban.
El olor a polvo y diésel se mezclaba con un olor metálico que no sabía de dónde venía, pero que me revolvía el estómago. Era el olor de la frontera, de la vida que se nos escurre entre los dedos. Mientras sudaba, percibí un movimiento extraño. En el rincón más oscuro del patio, 3 figuras femeninas se acercaban, casi indistinguibles en la penumbra. Parecían sombras, observándome a la distancia, sin hacer ruido. Mi corazón se aceleró. En Juárez, uno aprende a la mala, a no confiar en nadie, a estar siempre alerta. Ellas me siguieron con los ojos mientras llevaba las cajas al almacén. Una danza silenciosa e inquietante que me erizó la piel. Terminé la primera parte de la descarga y regresé al camión. Al pasar junto a las mujeres, ellas se alejaron aún más, como si yo fuera un fantasma. No había hostilidad en sus miradas, solo una mezcla de curiosidad y, quizás, un toque de tristeza. Aquel encuentro silencioso ya me dejaba con la mosca detrás de la oreja. La ciudad me recibía con un abrazo apretado, pero sin ninguna calidez humana. Sentía que algo estaba a punto de suceder. Me encogí de hombros, intenté convencerme de que era solo el cansancio, la paranoia de la carretera. Pero cuando volví al almacén, un bulto salió de las sombras. Era un hombre grande, con una camiseta de los Bravos de Juárez, el equipo de fútbol de aquí. Sus ojos, mi amigo, eran como brasas, parecían leer el alma de uno. No dijo una palabra, solo me miró con una intensidad que me hizo sudar frío, incluso con el fresco de la noche. Ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Se acercó despacio, y yo ya sentía la sangre helarse en las venas. Mi mano, por instinto, apretó el rosario en el bolsillo, un reflejo condicionado de tantos años de carretera. La tensión era palpable, cortaba el aire con un cuchillo sin filo. Me preparé para lo peor, para la pregunta que no llegaba, para el pedido que sabía que no podía rechazar. Pero él solo seguía mirándome, y a cada segundo que pasaba, el misterio de aquel lugar se volvía más denso. De repente, sin previo aviso, dio la espalda y desapareció en la oscuridad del almacén, como si nunca hubiera estado allí. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón que latía desbocado. Esa ciudad era un enigma, un laberinto de sombras y silencios que parecían tener vida propia. Concluí la descarga. Mi cuerpo dolía, pero la mente estaba a mil, rumiando cada detalle de aquel día. De camino de vuelta al camión, el hambre apretó. Decidí parar en una gasolinera Pemex que vi en la entrada de la ciudad. Necesitaba un café de olla bien caliente para espantar el frío y los pensamientos. La estación era vieja, la luz parpadeaba y el lugar tenía esa atmósfera de fin de mundo que solo se encuentra en carreteras mexicanas. Entré y allí estaba él, un viejo, con el rostro marcado por el tiempo, los ojos que parecían haber visto todas las miserias del mundo. Me sirvió el café sin decir una palabra, pero sus ojos transmitían una sabiduría que dolía en el alma. Me senté en un banco empolvado y empecé a beber el café amargo. El viejo, de la nada, comenzó a hablar con una voz ronca que parecía venir del fondo de la tierra. Muchos vienen a Juárez buscando algo, pero pocos lo encuentran. Esta tierra es dura, mi hijo, y cobra su precio. Aquello me tomó por sorpresa. Él no parecía un simple despachador. Sus palabras eran enigmáticas, llenas de una filosofía de calle que solo quien ha vivido a fondo la frontera puede entender. La fe es la única moneda que vale aquí, continuó, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Pero no es la fe que se predica en las iglesias bonitas. Es la fe que se lleva en el pecho, que te hace seguir adelante cuando todo parece perdido. Terminé el café, sintiendo un escalofrío en la espalda. Ese viejo tenía algo de profeta, un curandero de almas que la vida había puesto en mi camino. Pagué y salí sin decir más.
La conversación con él solo reforzó la sensación de que aquel viaje no era una entrega común, sino una peregrinación espiritual. Yo estaba allí por un motivo mayor, por algo que aún no entendía completamente. Estaba a punto de subir al camión cuando una fuerte intuición me llamó. Era como si una voz dentro de mí susurrara un nombre: Capilla. Miré a mi alrededor, pero no había ninguna iglesia cerca. Seguí lo que mi corazón mandaba, conduciendo por las calles oscuras y desiertas de la ciudad, sin saber exactamente a dónde iba. La fe, en ese momento, era mi único GPS, y fue ella la que me guió a un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Conduje por calles que parecían no tener fin, pasajes estrechos y oscuros, donde la luz de los postes apenas alcanzaba el suelo. La ciudad era un laberinto, y a cada curva sentía que me alejaba más del mundo conocido. Fue entonces cuando, en medio de la nada, vi una silueta, una capilla antigua, abandonada, casi engullida por la vegetación, pero que irradiaba una luz tenue, casi imperceptible. Mis ojos se abrieron de par en par. Era como si la Virgen de Guadalupe hubiera encendido una vela para guiarme. Estacioné el camión y bajé, sintiendo el aire pesado de la noche. El lugar era desolador. Las paredes de la capilla descascaradas, las ventanas rotas, un altar improvisado con algunas flores marchitas. Pero, incluso en medio de la ruina, había algo de sagrado allí, una energía que me jalaba hacia adentro. Me acerqué, con el corazón latiendo fuerte, y a cada paso sentía que estaba entrando en un santuario de esperanza, un lugar donde la fe aún resistía. Entré en la capilla y el silencio era tan denso que parecía gritar. La luz tenue venía de una única vela encendida en el altar, temblando y proyectando sombras danzantes en las paredes. Allí, sola, estaba una señora, arrodillada, con la cabeza baja y las manos juntas en oración. Tenía el rostro cubierto por un rebozo y su cuerpo encorvado exhalaba una quietud profunda. Su aire de devoción era contagioso. Me arrodillé a una distancia respetuosa sin querer interrumpir su rezo. Sentí una conexión instantánea con aquella mujer, como si fuera una especie de guía espiritual, una curandera de almas que la vida había puesto en mi camino. Saqué mi rosario del bolsillo y comencé a rezar, mis oraciones mezclándose con el silencio del lugar. Aquel momento era de pura entrega, de una fe que trascendía cualquier palabra. Permanecimos allí por un tiempo que no sé precisar, sumergidos en la oración. De repente, la señora levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, antes escondidos por el rebozo, eran profundos y llenos de una sabiduría ancestral. No dijo una palabra, solo me ofreció una sonrisa gentil, una sonrisa que decía más que 1000 frases. Era como si ella supiera el motivo de mi presencia allí, la misión que yo aún no entendía. Sentí una fuerte inspiración. Tomé mi rosario, el mismo que siempre me acompañaba, y lo dejé cuidadosamente sobre el altar junto a la vela encendida. Aquel gesto para mí era un símbolo de mi fe, una oración silenciosa por la paz y la esperanza en ese lugar tan olvidado. La señora observó mi gesto con un brillo en los ojos, como si estuviera confirmando algo. Ella entonces se levantó, lentamente, y señaló la salida. Era como si me dijera que mi misión allí estaba cumplida. Caminé hacia la puerta, sintiendo una ligereza en el pecho que hacía mucho no sentía. Miré hacia atrás una última vez, y la señora me saludó con la mano, sus ojos aún transmitiendo aquella sabiduría que me tocó tan profundamente. Salí de la capilla y el aire de la noche parecía diferente, más ligero, más puro. La oscuridad aún me abrazaba, pero ahora parecía menos opresora. Sentí un calor en el pecho, una sensación de deber cumplido. Aquella pequeña capilla abandonada, en medio de la nada, se convirtió en un faro,
un recordatorio de que la fe genuina y silenciosa tiene el poder de cambiar corazones y atmósferas, incluso en las ciudades más duras y complicadas. Mi jornada de superación apenas comenzaba, pero allí, aquella noche, yo había plantado una semilla de luz. Me senté en la cabina del camión, encendí el motor y el rugido familiar me trajo de vuelta a la realidad. Pero no era la misma realidad de antes. Aquel encuentro en la capilla, el rosario dejado en el altar, la señora misteriosa, todo se mezclaba en mi cabeza, una niebla de sentimientos y sensaciones. Yo sabía que algo había cambiado, pero aún no lograba ponerlo en palabras. La ciudad de Juárez, que antes me parecía un monstruo, ahora tenía algo de misterio, de un lugar que escondía secretos y quizás esperanza. Todavía era de noche, pero sentía la energía de la madrugada llegando, el presagio de un nuevo día. Decidí no regresar al patio de la transportista. Esa parte de mi misión estaba cumplida. Mi intuición me guiaba hacia la salida de la ciudad, como si la carretera me llamara a nuevos desafíos, nuevos descubrimientos. En el retrovisor, la imagen de la capilla se desvanecía en la oscuridad, pero la luz de la vela que yo había encendido seguía brillando en mi memoria. Mientras conducía, comencé a reflexionar sobre todo. La dureza de Ciudad Juárez, las calles llenas de baches, la atmósfera pesada, las mujeres que me observaron en el patio, el hombre de los bravos con la mirada penetrante, el viejo de la Pemex y sus palabras enigmáticas. Y claro, la señora de la capilla, la curandera de almas que me guió sin decir una palabra. Todo parecía encajar, como piezas de un rompecabezas divino. Mi fe, que siempre había llevado como un escudo, se había convertido en un faro. En cada encuentro, en cada obstáculo, sentí que estaba siendo puesto a prueba, que mi devoción era examinada, y en cada prueba percibía que la fe no era solo una creencia, sino una fuerza, una energía que me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme, incluso cuando todo parecía perdido. Aquel rosario que dejé en la capilla no era solo un objeto, era un símbolo, un voto, una promesa. Era mi granito de arena, plantado en un terreno árido, con la esperanza de que pudiera florecer. Y yo tenía la certeza, en el fondo de mi alma, de que aquel gesto, por más simple que pareciera, no sería en vano. Haría eco, reverberaría, tocaría almas. A medida que me alejaba de Juárez, el sol comenzaba a surgir en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era un espectáculo de colores, un contraste con la oscuridad de la noche. Era como si la propia ciudad estuviera despertando a una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Y yo, Martín Valenzuela, el simple trailero, me sentía parte de esa transformación. La vida en la carretera continuó, pero yo no era el mismo. Aquella jornada en Ciudad Juárez me marcó profundamente, me transformó. No solo entregué una carga, entregué un pedazo de mi alma, y a cambio recibí una lección invaluable sobre la fuerza de la fe, la resiliencia y el poder de la esperanza. A cada kilómetro que recorría, sentía que mi misión era ser un mensajero de luz, un eslabón entre el cielo y la tierra. Un ejemplo de que la fe mueve montañas y también corazones. Desde aquel día, cuando paso por Ciudad Juárez, siento una energía diferente. La ciudad que antes parecía muerta, ahora me responde con vida. Y yo sé que mi rosario, dejado en la capilla, sigue irradiando luz, inspirando esperanza. La verdadera riqueza, mis amigos, no está en lo que cargamos, sino en lo que dejamos, la fe y la esperanza. Y esa la llevo conmigo en cada viaje, en cada curva, en cada atardecer en las carreteras de México. Terminé. Ahora que viste esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como este tráilero enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida?
¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.